Vamos a leer Lucas capítulo 22 del versículo 39 al versículo 46. Y leyendo dice lo siguiente: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Fíjate qué interesante es esto. Aquí vemos algo bastante importante, y es cómo Jesús a través de su vida nos invita a comprender a mayor profundidad la importancia de la oración. Yo sé que tú me estás escuchando, tal vez sea un fuerte en ti o tal vez sea una debilidad, pero puedo decirte que orar es un hábito que se tiene que hacer en nuestras vidas constantemente, y es una decisión diaria el orar, el buscar a Dios, y que es algo complicado, ¿no? Porque a veces somos absorbidos por una agenda de actividades, por una agenda de emociones que tal vez nos consumen y preocupaciones, y que pues en vez de podernos llevar a los pies de Jesús, lo que hacemos es alejarnos de ese fin. Y Jesús nos enseña a través de esta historia cómo es relevante y sumamente importante que no solamente en momentos de agradecimiento se ora a Dios, y aún más en los momentos de dificultad, de angustia, o los momentos más oscuros que una persona puede vivir. Si bien Jesús, al orar en este monte de Getsemaní, nos habla de que ya estaba a punto de ser entregado para ser llevado, como dice la palabra, al matadero, para ser llevado a la crucifixión. Cosa no fácil, y yo sé que para Jesús el hecho de saber que ya iba a enfrentar algo, pues estaba siendo preparado su corazón para entregar su corazón, su vida, su voluntad a la voluntad, o rendir su voluntad a la voluntad de Dios Padre. Podríamos decir que como Jesús es Dios, pues para él era fácil posiblemente, pero recuerda que la palabra de Dios nos enseña que Jesús no solamente fue 100% hombre, sino también 100% Dios. Y también podemos verlo al revés, 100% Dios y 100% hombre. Por tanto, Jesús con esa parte de humanidad pudo experimentar algo muy complicado, y esa situación complicada lo llevó a encomendar su vida a Dios en oración. Jesús es el mismo ejemplo. Incluso aquí al inicio, en el versículo 39, Jesús nos enseña cómo él solía constantemente ir a ese monte de los olivos. ¿Sabes? La palabra monte en la Biblia es muy importante porque simboliza un lugar alto, una fortaleza. Siempre el monte bíblicamente es un lugar de autoridad o un lugar donde se puede gobernar. Vemos cómo de repente se sacan lo de los 7 montes: el monte de la comunicación, el monte de la religión, el monte de la educación, el monte de las artes, y se ejemplifica cómo los montes representan cierto sector de la sociedad, y del cual se tiene que tomar autoridad. Para Jesús, el estar en ese monte era importante, y por eso Jesús recurrentemente iba a orar a ese lugar. Yo no sé si tal vez tú tienes ese lugar donde comúnmente o recurrentemente vas a orar, que posiblemente no es un monte físicamente, pero en el momento en que tú entras a oración, te elevas al lugar más alto en esa comunión con Dios, y empiezas a mirar constantemente a través de la perspectiva de Dios. Y es que si bien Jesús sabía que al orar a Dios en un monte que representa un lugar alto,
entonces podremos ver como Dios mira, podemos observar como Dios observa. Y es que a veces, al no considerar la oración como importante en nuestras vidas, empezamos a mirar las cosas de forma distorsionada y de forma equivocada. Y es por eso que es importante llegar a ese monte de la oración, a ese lugar alto, para que nuestra oración empiece a tener una perspectiva desde los ojos y desde la mirada de Dios. Porque cuando miramos de abajo hacia arriba es más difícil, pero cuando miramos de arriba hacia abajo las cosas se ven más pequeñitas y los problemas pueden ser más sencillos, porque a veces nosotros mismos los complicamos. Jesús sabía la importancia de la oración y el Monte de los Olivos era un lugar favorito para él para orar. Incluso sabemos cómo es el proceso del olivo, que tiene que ser triturado para poder sacar aceite. Ese lugar del monte Getsemaní también simboliza que esa oración iba a ser tan particular porque desde ese momento Jesús iba a ser procesado para su propósito. Y es que la oración, si bien nos da paz, nos acerca a Dios, nos hace ver como Él mira, nos va a procesar y nos va a triturar aquellas cosas que no están correctas en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. Y sabes, en la oración también se viven procesos porque ahí aprendemos a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Del olivo viene el aceite, de esos granos viene un aceite el cual tiene cierto olor grato, pero tiene que ser roto, y en ese lugar de oración las cosas tienen que ser rotas, tiene que ser quebrantado nuestro orgullo, tiene que ser quebrantada nuestra soberbia, nuestra arrogancia, tiene que ser arrancado aquellos conceptos equívocos que tenemos que nos distorsionan de tener una vida plena en Dios, y para que empiece a producirse un aceite que tenga un olor grato. Y Jesús sabía lo que simbolizaba ese lugar, sabía lo que simbolizaba el orar en ese monte de Getsemaní, o llamado como monte de los olivos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser quebrantados para poder transmitir un olor correcto? Sabes, cuando no oramos, nuestro olor es a muerte, pero cuando oramos, nuestro olor empieza a percibir un aroma diferente, un aroma de Dios. Jesús sabía que era importante ese lugar, por eso dice la palabra que cuando llegó a aquel lugar les dijo a todos los discípulos: oren para que no entren en tentación. Y dice que él se apartó como a una distancia de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Fíjate qué interesante es esto, porque la oración nos ayuda a poder vencer cualquier tentación. La Biblia habla que nosotros somos tentados conforme a las concupiscencias que hay en nuestro corazón, es decir, conforme a los desórdenes emocionales que hay dentro de nosotros. Vengo a decirte que el diablo no te va a tentar donde eres fuerte, el diablo te va a tentar donde eres débil. Y a veces tratamos de culpar constantemente al diablo, pero no nos damos cuenta que el diablo nos tienta por el pecado que ya habita en nosotros. Y por eso nosotros accedemos a esa tentación, pero por el mal que ya está en nuestro corazón. Y por eso Jesús le habla a los discípulos y les dice: oren para que no entren en tentación. Por eso Jesús sabía que al orar se doblega la carne y se doblega el corazón y la voluntad, para que entonces y solo entonces la voluntad de Dios empiece a reinar en el corazón del hombre. Por eso Jesús habla y de rodillas, dice: puesto de rodillas oró. El acto de doblar rodillas es un acto de sujeción, de sumisión, de rendición, donde le dices a Dios: que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, que sea tu propósito, tus sueños, no los míos, no sean mis mentiras, no sean mis actos de opacar o tapar el pecado, sino que sea tu voluntad reinando en mí, señoreando en cada área de mi corazón, para tener una vida en la luz, una vida en la libertad a la que tú me has llamado. Pero cuando nosotros no consideramos la oración, empezamos a vivir en una oscuridad
creyendo las cosas o haciendo las cosas como nosotros creemos que se deben de hacer o creer, y empezamos a considerarnos a nosotros mismos dioses y no a Dios como nuestro Dios verdadero. La oración nos hace conectarnos a Él para entender que solo hay un Dios y que nuestra vida es humana y que dependemos de Él, y que toda petición tenemos que encomendarla a Él, porque solamente así nuestro camino será prosperado. Jesús sabía que necesitaba doblegar, escucha muy bien, su corazón. A veces necesitamos tener tiempos de oración en comunión con nuestros hermanos, pero también tiempos de oración en intimidad. Por eso dice Jesús a sus discípulos, oren. Pero Jesús todavía se fue más a fondo a orar a una distancia de tiro de piedra, o sea, más lejos. Dios quiere también que no vivas de la oración de otros o que te fortalezcas de la oración que otros pueden hacer, sino que tú mismo empieces a entablar una relación personal con Él, donde serás quebrantado, donde serás molido, para que pueda ese olivo sacar un aceite que tenga un olor grato, un olor correcto, no un olor de muerte, no un olor desabrido, sino un olor que produzca cosas agradables, una vida que cada día considera a Dios como su único puerto seguro. ¿Te das cuenta? Y llegó Jesús a ese lugar del monte Getsemaní, y en ese lugar del monte Getsemaní Jesús se arrodilló y dijo algo interesante: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el versículo 44 dice, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escuchen muy bien, a veces cuando la situación se ponga más tensa o difícil, hay que orar más. Esto no solamente te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo. Cuando las cosas empiecen a intensificar, necesitamos doblar rodillas y pedir a Dios su intervención para que Él sea el que reine sobre las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cierta agonía? Oramos una vez y cuando esa agonía persiste, queremos alejarnos de Dios porque consideramos que Dios no nos responde o que la oración no es eficaz. Pero la oración consiste de constancia, la oración consiste de perseverancia, la oración consiste que aún en el momento más doloroso empieces a orar más que nunca, porque es en ese momento donde tu única fuente, tu ancla segura será Jesús. Necesitamos considerar a Jesús como lo más valioso y lo más importante en nuestras vidas. Necesitamos considerar la oración como el ancla que nos ayudará en los momentos más difíciles y de agonía. Para Jesús era complicado, escucha, estaba sudando gotas de sangre literalmente. Muchos hombres hablan de que esas gotas es que era tanta la ansiedad, tanto el miedo, tanta la preocupación, tanto el estrés de lo que estaba viviendo en ese instante, que empezaron sus poros literalmente a empezar a brotar sangre. Empezaba a brotar sangre desde su misma frente, sudor de sangre literal. Créeme que hay un momento donde se rompen esos poros sanguíneos, no sé si se llamen de esa forma, perdóname, pero llega un momento donde la situación es tan crítica que lo emocional te lleva a enfermedades físicas o te lleva incluso, como en el caso de Jesús, a experimentarlo también de forma externa y físicamente. Desde ahí Jesús ya estaba llevando nuestras enfermedades y nuestros pecados. No desde el momento de la cruz, desde ahí ya estaba el plan de redención maravilloso para tu vida. Escucha muy bien, Dios sabía que a través de una oración sacrificial de rendición empiezan a acontecer cosas favorables no solo para ti, sino para los tuyos. Cuando tú oras, tu oración no solo te beneficia a ti, sino trasciende también para los tuyos. Cuando Jesús oró, no solo trascendió para Él, sino para sus generaciones, para ti y para mí que estamos aquí presentes. Y Jesús le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa en la Biblia representa ira. Salmo capítulo 2,
Dios, o vemos también en Apocalipsis cómo la copa representa la ira de Dios. Te preguntarás, Dios tiene ira, y su ira no se asemeja a nuestra ira humana y pecaminosa. La ira de Dios tiene propósito y es trascendentalmente santa. Y sabes, esa ira tenía que recaer sobre alguien para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Pero creemos muchas veces que Jesús estaba orando en ese momento como diciéndole: Padre, si te es posible, pasa de mí el que yo vaya a morir a la cruz, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero esto no fue así. Jesús sabía su destino eterno y no lo negaba. Lo que Jesús le estaba pidiendo a Dios Padre, que si le era posible pasar esa copa, era de ese momento, porque Jesús ya sentía morir en ese momento, pero Jesús sabía que ese no era el momento, o él entendía que ese momento no era el momento pleno de redención, que él tenía que ser muerto de una forma atroz, como dice Isaías, que su rostro era desfigurado, que no le conocimos, dice Isaías, que fue un sacrificio tremendo y horripilante. Jesús sabía que no era ese su destino, y por eso Jesús, entendiendo el cumplimiento de su propósito, le dijo al Padre: si te es posible, pasa de mí este acontecimiento, no permitas que tu ira, la consecuencia del pecado, y que yo muera en este momento. Yo necesito llegar a la cruz. Es que nuestra oración no es para que neguemos nuestro propósito, nuestra oración es para que entendamos nuestro propósito, y si también es posible pasar por tribulación, entender que es parte del propósito que nos ayudará para bien y para crecer. Y si bien esa oración que nosotros hagamos sea para rendirnos a su voluntad, no para querer incluso hacer que las dinámicas de nuestro propósito de vida se cambien conforme a nuestra manera o nuestra conveniencia. Jesús sabía su propósito. En la oración conocemos nuestro propósito, aún en medio de la aflicción más terrible que estés viviendo, y tal vez en este momento tú digas: ya hasta aquí acabó todo. Jesús te dice: no se ha acabado todo en este momento, aún te falta un largo viaje. Así que esa oración se convertirá en tu fortaleza para las cosas que vendrán, porque si bien la oración es como una siembra para tener una cosecha en los momentos de tribulación y ser fortalecidos, escucha muy bien, porque cuando nosotros en la oración nos conectamos con Dios Padre, empieza a fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional para lo que pueda venir a futuro, y tener una vida en un carácter de acuerdo al carácter de Jesús ante cualquier circunstancia. ¿Te das cuenta? Jesús le dice: pero no se haga como yo quiero. Y quiero decirte que independientemente cualquiera sea el problema o la adversidad, Jesús nos enseña que en ese momento apareció un ángel. Dios enviará ángeles que te fortalecerán en el momento más difícil. Él lo enviará. A veces creemos que nosotros tenemos autoridad para pedir que ángeles vengan. No, nosotros oramos al Padre para que Él nos fortalezca a través de sus ángeles. Él es Dios y Él tiene cuidado de nosotros y enviará ángeles a nuestro alrededor en los momentos de angustia. A Jesús le pasó. Siendo 100% Dios, necesitó de un ángel que lo fortaleciera. Siendo nosotros humanos imperfectos, ¿cuánto más necesitaremos que un ángel venga y nos fortalezca? Dios lo sabía, y por eso vemos historias bíblicas como Hechos capítulo 12, que a Pedro tuvo un acercamiento con un ángel que lo fortaleció, lo levantó. Vemos con Elías cómo vino un ángel en el momento más depresivo o más triste del corazón de Elías para fortalecerlo y alimentarlo aparte. Y es que no vendrá más una prueba más alta de la que no puedas superar. Porque siempre en una prueba habrá una salida. Y para Jesús hubo una salida de fortaleza en medio de la dificultad. Pero la oración se convirtió en algo primordial y esencial para que Él pueda crecer hasta su propósito. ¿Cuánto más tú? ¿Y cuánto más yo? Y dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En este momento necesitas que un ángel del cielo venga y te fortalezca. Ora a Dios, rinde tu voluntad.
Rinde tu corazón. No más lo hagas en tus fuerzas. Hazlo con las fuerzas de Dios y pide su intervención para que seas ayudado. Dice la palabra que cuando Jesús se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza produce depresión. La tristeza profunda a veces nos desmotiva de orar y a veces nos sumerge en nosotros mismos y nos lleva a un sentimiento de que no hay salida y no hay oportunidad. Para los discípulos era difícil. Imagínate que de repente Jesús, con el cual conviviste todos los días y que se convertía en tu fortaleza y que con una sola palabra de Él y mirarlo a los ojos físicamente te levantara el ánimo y te fortaleciera y te guiara, en un momento Él te dijera: ya no estaré con ustedes, me iré al cielo y haré morada. Para los discípulos no era fácil el saber que Jesús ya no iba a estar. Y es más, uno de sus discípulos se acerca y le dice: Jesús, ¿cuándo vendrá tu reino? Y es que ellos hablaban de no un reino únicamente espiritual, de un reino físico, porque creían que cuando el Mesías llegara iba a reinar con paz sobre la tierra. Por eso le preguntaban constantemente a Jesús: ¿ya tu reino viene? Y cuando de repente Jesús les dice: me voy a ir, voy a morir y me voy a ir, vinieron dudas para ellos, no fue fácil. Aquel que nosotros creíamos como el Mesías, que ya iba a gobernar sobre la tierra, de repente se va. De repente que aquel con una palabra sostenía nuestro ánimo, se va. ¿Qué va a pasar? Jesús les dio una promesa y les dijo: enviaré a mi Espíritu Santo, a otro consolador, pero créeme, el asimilar una respuesta así no te llena de gozo y decir: wow, Jesús se va y vendrá otro consolador. No tener a Jesús era importante, no era fácil. Entonces a ellos les llenó de tristeza. Tristeza los llevó a cansancio. Otras versiones dicen que estaban cansados. Un cansancio tal vez físico, emocional. Tal vez estás esperando una promesa de Dios y no llega y de repente ya estás cansado físico o emocionalmente. Mantente en oración, que la oración te fortalecerá como lo hizo con Jesús. Y el propósito que Él cumple en tu vida trascenderá de una forma muy especial. Trascenderá en ti y trascenderá en tus generaciones. No necesariamente te hablo de una muerte física como la de Jesús, o tal vez sí. Tal vez la enfermedad que tienes en la soberanía de Dios es que a través de ella seas llevado a Dios, pero a través de tu enfermedad sean bendecidas más generaciones. Porque no me gustaría hablarte de un evangelio barato, de hablarte de la realidad que a veces puede llegar a pasar dentro de la soberanía de Dios. O tal vez la situación difícil que estás pasando, cuando Dios restaure todas las cosas, es un motivo para que sea testimonio para las generaciones. Pero algo sí vengo a decirte, que todas las cosas te ayudarán para bien, que todo lo que estás pasando en este momento te va a ayudar para bien, pero necesitas estar conectado con Dios. Necesita Dios ser tu fuente, tu sustento en el momento de orar. Necesitas hacer de la oración como algo tan cercano a tu corazón, como algo adherido a tu mismo cuerpo, a tu mismo ser, como algo parte de tu vida diaria, porque esa oración será la que te fortalecerá, la que te ayudará a mantenerte en pie, la que te ayudará a mirar como mira Dios, la que te ayudará a pedir conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. Aquí podemos entender que nuestra oración tiene que sujetarse siempre a la voluntad de Dios. La oración nos ayudará a conectarnos con Él para saber que lo que Él tiene para nosotros es más valioso que lo que nosotros creemos. La oración nos ayuda a comprender lo amados que somos y quiénes somos ante los ojos de Dios, a mirarnos como Él nos mira, a depender de Él y saber que en Él tenemos todas las cosas.
Y les dijo Jesús, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No sé cuál sea la tentación que esté ahorita albergando en tu vida. Desconozco cuál sea. Sea una tentación sexual, sea una tentación financiera, sea una tentación para hacer algún soborno, o constantemente eres tentado a mentir, o constantemente eres tentado a ocultar las cosas, constantemente eres tentada siempre a aparentar ciertas cosas, o eres tentado qué sé yo, cualquier sea el tema. Recuerda que la tentación no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con nuestro pecado, porque nosotros somos tentados conforme al desorden de nuestro corazón. Por tanto, la oración nos ayudará no solamente a restaurar lo que hay en nuestro corazón y a sanarlo, sino que nuestro corazón entonces y solo entonces se convierta constantemente en una oración grata, en ese aceite molido que fluye cada vez que ores. Tu corazón esté tan alineado a Dios que tu oración sea constantemente conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué Dios también nos dio el don de hablar en lenguas? Porque sabe a veces nuestra humanidad, que a veces pedimos como nosotros queremos tan ególatramente. Y a veces necesitamos orar en lenguas para poder alinear nuestro corazón a su voluntad. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Pero necesitamos también ser intencionales en nuestro razonamiento y en nuestro entendimiento humano. Necesitamos tener un corazón conforme al de Dios. La Biblia dice que Él concederá todas las peticiones que hay en nuestro corazón. Pero antes de eso dice, deleítate en el Señor. Y el deleite tiene que ver con oración, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con que su corazón se una al de nuestro y se convierta uno solo, para que cuando de repente de nuestra boca emanemos palabras hacia Dios, llegue un momento donde nuestras palabras sean su voluntad, no nuestros caprichos, sino su voluntad. Quiero dejar esto en tu corazón. Primer punto, oramos para no entrar en tentación. Segundo punto, la oración nos ayuda a alinearnos a su voluntad. Y tercer punto, en la oración somos fortalecidos. Que esto haya en tu corazón. Primer punto, oramos para no entrar en tentación. Segundo punto, la oración nos ayuda a alinearnos a su voluntad. Tercer punto, en la oración somos fortalecidos. En la oración eres fortalecida. Si Jesús nos puso el ejemplo de que aún en el momento más terrible y difícil dobló rodillas y oró, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos hacer? Para Jesús era tan importante la oración al Padre, que aún Él, muerto y resucitado y a la diestra del Padre, Él sigue en la eternidad intercediendo por nosotros. Para Él es sumamente importante la oración. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a doblegar nuestra carne, a doblegar nuestra vida, para que la voluntad de Dios se convierta en nosotros en una realidad. No es fácil, lo sé, pero tampoco es imposible. Quiero invitarte a esto en tu corazón y dejar esto en tu vida. Hoy Dios, a través de ese monte, nos enseñará a mirar como Él mira. Así como en el avión, cuando miramos del avión hacia la tierra y vemos cómo las personas, los edificios son tan chiquitos y tan pequeños, así es la oración. Cuando nos adentramos más en Él, los problemas los vemos tan insignificantes, porque tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo resolverá favorablemente en su voluntad, que nos ayudará y que nos sostendrá. Quiero dejar esto en tu corazón y bueno, es una palabra fuerte, lo sé. Es una palabra que nos reprende, que nos exhorta, y créeme que lo hace primeramente a mí. Y yo anhelo que esta palabra sea sembrada en tu corazón.
y que puedas saber que en ese monte de los olivos crujirá algo, se molerá algo, pero que producirá un aceite que tendrá un olor grato. Y será tu vida cuando empieces a vivir bajo esa voluntad de Dios constantemente, a agradarle, a disfrutar verdaderamente la comunión con Dios. Que en cualquier dificultad tu gozo es Dios, que en cualquier problema tu gozo es Dios, que cuando venga cualquier tentación tu refugio es Dios. Aprenderemos a ver a Dios como nuestro todo. Nuestra suficiencia está en Él. Bueno, pues este es el mensaje de hoy viernes. Mi anhelo es que haya bendecido tu vida, tu corazón, que haya edificado incluso tu manera de pensar. Quiero leer quienes van escribiendo aquí. Bueno, aquí veo que está Fabi, que Fabi siempre bien participativa en lo que uno escribe. Dice, llena de palabra y es de gran bendición y trae paz a mi vida, ¿no? Que participó con respecto a qué era la oración para ella. Bueno, si quieren compartirnos en este momento, ¿qué trajo a tu vida este mensaje? Dice Cote, hoy pude ver el amor de Dios todo el día. Qué maravillosa palabra. ¿Quién más quiere compartirnos algo con respecto a lo que recibió en este momento? Bueno, incluso podemos participar con las chicas que están aquí, aunque hablen desde el otro lado de la cámara. Compártanos qué fue lo que Dios dejó para sus vidas. Maffer. Está tocada Maffer. Palme. A ver si me escucho. Ok. Creo que sí. Bueno, a mí en lo personal, justo por ahí les puse un versículo que el día de hoy me había puesto Dios y creo que les decía hace ratito, creo que todo estuvo, Dios se encarga de unir de nuestro sentir y unirnos en el mismo propósito y es una confirmación más. A mí me puso este versículo que dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Amén. Entonces justo me hace referencia a esto y el estar en intimidad con Él y para mí es ese momento en el que puedo compartir con Él, hablar con Él, que muchas veces te dicen, oye, ¿a ti qué te hace caso? Dios, ¿no? Pídele que ora por mí, ¿no? Sí. Y yo, es que tú puedes platicar con Él, acércate a Él y tenle la confianza y es el mejor amigo que puedes tener. Amén. Karencita, ¿qué nos platicas? ¿Qué dejó de mensaje a tu corazón esto? Pues este tema de la oración, que sin duda yo no entiendo hasta la fecha cómo funciona, pero es 100% efectivo. O sea, la persona que ora siempre va a tener cuidado y la bendición y la gracia de Dios, que yo lo viví, justo como lo platicamos hace un momento, y creo fielmente, no te lo repito, no sé cómo funciona, pero toda la persona que ora tiene a Dios en su corazón sin duda y todo el tiempo está siendo bendecido. Okay. Amén. Pues bueno, este es mi anhelo, que a través de este mensaje puedas persistir en la oración. Pablo escribe diciendo, por nada estén afanosos o por nada se angustien. Y cuando la Biblia dice nada es que por nada, ¿no? Y parece contradictorio porque nos angustiamos, pero no quiere decir Pablo que no tengas ese sentir, sino que cuando venga ese sentir de angustia, sepas que en medio de eso no te preocupes, por nada te angusties, sino más bien presenta delante de Dios con ruego y oración las peticiones que hay en tu corazón. Pero también dice Pablo, en acción de gracias. Yo me imagino a Jesús constantemente con su vida agradeciendo a Dios. Su ministerio fueron 3 años. El ministerio de Juan el Bautista fueron 6 meses. Circunstancias en las cuales uno diría, híjole, ¿cómo agradecer a Dios con tan corto tiempo para hacer algo? Agradece a Dios en los momentos más difíciles. Porque a veces nosotros no estamos pasando por lo mismo que pasaron estos hombres de la Biblia. Hombres que fueron lacerados, lastimados, torturados por predicar el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios.
Un David que por orar y demostrar su comunión con Dios en oración, lo delataron con falsos testimonios y lo aventaron al foso de los leones. Pero te digo algo, ni lo que el enemigo trató de hacer en contra de ese hijo de Dios tuvo eficacia, tampoco lo que el enemigo quiera hacer en contra tuyo tendrá eficacia. Todo lo que Dios hará en ti, obrará siempre a tu favor. Así que cuando vengan los momentos más difíciles, ora constantemente y presenta delante de Dios todas tus peticiones con ruego y con acción de gracias, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable.